Buenas tardes. Ya a la segunda semana del año que hemos entrado con el 2021, comunicándonos de esta manera todavía, sin ningún tipo de cambios ni noticias que tengamos para poder reunirnos nuevamente, pero confiados en que esta palabra está llegando a cada corazón dispuesto, a cada corazón que se interesa en escuchar el mensaje, que está interesado en poder caminar juntos, tener el mismo sentir y tener la misma visión. Amén. Estas cosas nos han hecho tener fe, en verdad que tener fe, porque uno sabe a quién se está dirigiendo cuando uno está presente, pero en estos medios es muy difícil saber quiénes están oyendo y quiénes no, quiénes están interesados en recibir este mensaje. Realmente lo hacemos y no lo vamos a dejar de hacer porque sabemos para quién lo hacemos y sabemos quién nos ha llamado. Así que esto no va a parar y creemos firmemente de que la palabra de Dios no va a ser cerrada ni va a ser puesta en silencio, sino que las palabras de Dios continúan obrando y generando lo que tienen que generar. Y las palabras del Señor generalmente y todo el tiempo generan pues transformaciones, cambios, porque son como semillas. Entonces, estas producen y hacen de que nuestras vidas sean renovadas, transformadas, animadas, alentadas, exhortadas, alineadas en el Señor. Es un plan de la palabra, ¿no? Entonces creemos de que estamos llamados a continuar y llamados a no parar en la situación de simplemente una espera. Estamos en realidad al tanto de lo que vamos a poder hacer con estas nuevas determinaciones del gobierno, pero no nos vamos a quedar indudablemente quietos. Así que a animarlos a que puedan este año estar mucho más fuertes y también más maduros, más sensatos en las cosas que vamos a vivir, porque lo que hemos pasado ha sido simplemente una prueba de a lo cual nos vamos a ir enfrentando cada vez más y más, porque creemos de que el mal está generándose cada vez más, pero a la vez la gracia del Señor también va en incremento. Así que mientras el mundo está desesperado, nosotros tenemos esperanza y fe. Animarles, iglesia, a que este año tengan las palabras del cielo para poder pararse en las verdades y en medio del conflicto. Amén. Queremos este tiempo transmitir a la iglesia todo lo que el Señor vaya hablando al corazón. Amén. Las casas fieles están funcionando, están trabajando, algunas presencialmente y otras por Zoom, pero no paramos de trabajar, no paramos de hacer, no paramos de anunciar y no vamos a parar tampoco de estar en la brecha, de orar, de interceder, de buscar del Espíritu, de indagar su palabra. Amén. Así que por esta razón vamos a ir al tema ahora, a ver la palabra en Mateo 25, del 1 al 13, vamos a leer. La palabra de Dios dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a ustedes y a nosotros, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no
les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor está dando esta parábola a partir de un mensaje que Él da acerca de los últimos tiempos en Mateo 24, anunciando de cómo iban a ser los últimos tiempos y cómo debería la iglesia estar caminando y estar preparada y estar siempre dispuesta, diligente, siendo prudente, estando despierto, estando atento, porque no hay un momento, ni nadie lo sabe, la hora y el día en que el Señor va a venir. Por lo tanto, va poniendo todas estas parábolas, sí, tanto como la de las vírgenes, la parábola de los talentos, habla de los siervos fieles e infieles, y de ahí viene pues aún la parábola de la higuera. Entonces creo que todo esto va en un solo sentido, en que el Hijo del Hombre va a volver. Y eso lo sabemos, lo creemos, está en nuestro corazón, impregnado desde el momento que hemos venido al Señor, de que Él va a regresar, de que Él va a volver. Y hoy estamos a veces como hijos queriendo medir si son los tiempos o no son los tiempos, y me parece que estamos equivocando el rumbo. Creo que el énfasis de Jesús era que si están esperando al esposo, deben estar siempre dispuestos con todo el aceite en sus vasijas y trabajando, como habla del siervo fiel y los siervos infieles. Amén. Como habla después de la palabra de los talentos, que aunque no estemos viendo al Señor, aunque no estemos viéndolo al que adoramos y amamos, tenemos presente de lo que Él nos ha mandado a hacer. Por lo tanto, relacionamos esta venida del Señor como las 10 vírgenes, ¿sí? Que tomando sus lámparas, dice que salieron a recibir al esposo. En ese tiempo, las bodas se realizaban en recintos y habían mujeres que estaban preparadas, mujeres vírgenes, doncellas, que tenían que salir del lugar del evento o el salón, ¿sí? Donde la boda se iba a realizar, al campo para esperarle al esposo que venga y alumbrarle en el camino. Este era el trabajo de las vírgenes. Y Jesús hace esa parábola para relacionar su venida. Entonces, estas vírgenes tomaron, dice, consigo, ¿sí? Sus lámparas y salieron. Hoy por hoy nosotros tenemos una posición. La boda se va a realizar, ¿verdad? La boda va a ser realizada cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Y nosotros estamos en un lugar para anunciar, para tener la luz, para estar con nuestras lámparas siempre con la luz encendida y nuestras vasijas con aceite. Pero estas mujeres salieron. Eso significa que nosotros estamos en el mundo y en el mundo debemos estar todo el tiempo con nuestras vasijas con aceite y nuestras lámparas siempre encendidas. Hay características en estas cosas que el Señor habla en Mateo 25, y una de ellas es que salieron, estaban fuera, estaban en un lugar donde tenían que esperar en la noche a que el esposo regresara. Ellos estaban como con las lámparas encendidas, no podían tener las lámparas apagadas, pero habían dos características que el Señor menciona, ¿sí? O no sé si es algo intencional, 50 y 50, pero bueno, esa es la parábola. La mitad fueron prudentes y la otra mitad insensatas, ¿sí? Ambos tomaron aceite en sus vasijas, ¿sí? Las prudentes lo hicieron, mas las insensatas, ¿qué hicieron? Ni siquiera parece por la escritura que ni siquiera tomaron las vasijas, solamente tomaron ¿qué? Sus lámparas, y si vieron sus vasijas, no sabemos si se detuvieron a ver si estaban llenas o estaban vacías, no sabemos, pero ellas solamente salieron con sus lamparitas a esperarle al Señor,
y como vieron que tardaron, pues les entró el sueño indudablemente y se durmieron, ¿sí? Ambas, tanto insensatas como prudentes, oyeron la voz del que decía, ahí viene el esposo, era como un clamor. Ambas oyeron y ambas dice que arreglaron sus lámparas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que ellas estaban en el lugar correcto, estaban haciendo lo que tenían que hacer, estaban velando hasta que cayó el sueño, pero habían mujeres o doncellas o vírgenes en este caso, que estaban totalmente convencidas de que la venida o el regreso del esposo podía acontecer algo y pues se proveyeron más de aceite en sus vasijas y tomaron sus vasijas llenándolas de aceite y salieron con sus lámparas encendidas a esperar al esposo. En cambio, las insensatas se confiaron y pensaron de que el asunto iba a ser pronto, iba a ser ya, y no tomaron en cuenta de que deberían ser prudentes. La palabra prudente quiere decir actuar o hablar con cuidado o actuar con precaución para evitar daños posteriores. Entonces, una persona prudente va a entender que no todo el tiempo va a ser bonanza, no todo el tiempo va a ser buenas cosas, no todo el tiempo vamos a estar en bajadas y no todo el tiempo va a ser tiempo de cosecha, sino que van a haber tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempos de decisiones, tiempos de adversidades, en lo cual tenemos que ser prudentes de estar siempre con las vasijas llenas de aceite, estar llenándonos de lo que es el Espíritu Santo, eso significa el aceite, y también la palabra de Dios siendo en nosotros nuestro alimento diario, nuestro sustento diario, nuestra relación con el Señor, estar con la sensibilidad de una relación con el Espíritu Santo para poder pues tener en su momento de espera o tardanza o dificultad, saber que tenemos las lámparas encendidas y que si aún estas lámparas que están encendidas se llegara a apagar un poquito la luz, pues tenemos en la vasija para vaciar aceite y estas lámparas continúen teniendo el fuego encendido. Es una cosa que tenemos que en este tiempo ir aprendiendo porque estamos en tiempos difíciles. Por lo tanto, no vamos a tener a veces oportunidad ya de hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer, como a veces lo hemos hecho por tantos años, de estar reuniéndonos y estar juntos y estar dependiendo del otro, ¿verdad? Como acá estas mujeres insensatas dependieron de las prudentes. Hoy por hoy puede estar sucediendo algo similar en la iglesia. ¿Sí? Las insensatas que no han previsto momentos difíciles, que no han visto que el momento también tal vez iba a ser complicado, han estado acostumbradas a que las prudentes llenaran sus vasijas, pero la situación cambió, la situación fue realmente de decisión inmediata y las prudentes pudieron responder adecuadamente cuando oyeron que el esposo se acercaba, ¿sí? Qué interesante que las prudentes hayan tomado sus vasijas con aceite, y la palabra lo dice así. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, no descuidaron el poder llenar sus vasijas, fijarse sus vasijas y ver que estaban llenas. Y luego ver que sus lámparas estaban encendidas, porque iban a velar en la noche, en la oscuridad, fuera del recinto donde se iba a realizar la boda. Ellas tenían que estar ahí velando y esperando a que el esposo llegara para indicarle el camino. Las lámparas en esos tiempos eran muy importantes y el aceite era algo muy preciado, muy valioso. Hoy nosotros tenemos que considerar una relación con el Espíritu Santo como valioso, como importante, como necesario, como vital. Para esta situación, el aceite se convirtió en algo vital, importante y de muerte y vida en este caso también.
porque las insensatas, luego de que se dieron cuenta que sus lámparas no tenían ya más aceite, quisieron usar el aceite de las prudentes, pero las prudentes, ¿cómo actuaron? Con prudencia, porque todavía al oír que el esposo venía, ellas esperaron un tiempo más, prepararon sus lámparas, y el preparar las lámparas, en ese tiempo, lo que dice acá, arreglaron sus lámparas, significaba que ellas las limpiaban, las adornaban, las decoraban y hacían que sus lámparas estén totalmente como llamativas, ¿sí? Adornadas especialmente en ese tiempo para poder tener un lugar de como especial para poder recibir al esposo. Ellas arreglaron. Esto significa que ellas decoraron sus lámparas, ¿sí? Las hermosearon, las adornaron para poner todo en orden. Aquí es como ellas actuaron, así las prudentes. Y en ese arreglar pasó un tiempo, pero ellas sabían que ya el esposo estaba en camino. Entonces, las prudentes vieron que también en ese proceso sus lámparas podían quedar apagadas, ¿sí? Y ellas a la respuesta que dieron a las insensatas es, pues vayan y compren. No vaya a ser que falte para ustedes y para nosotras. Entonces, esto de estar con el aceite, ¿sí? En las vasijas es vital, es importante, porque para las insensatas significó algo fatal, algo trágico. ¿Qué fue? Que dijo el Señor, mas respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco, porque ellas vinieron después que se cerró la puerta en el recinto, entró el esposo, entraron las vírgenes prudentes para hacer el esposorio y se cerraron las puertas. Luego vinieron a tocar las puertas las insensatas y el esposo les dijo, no las conozco, no sé quiénes son. Entonces, ¿quiénes eran las conocidas? Las que estaban pues en el camino, con las lámparas encendidas, con las lámparas llenas de aceite y las vasijas también con aceite. Estas eran las conocidas, las que supieron actuar para la venida del esposo. Nosotros tenemos un llamado de no solamente esperar al Señor que venga, sino de estar con las lámparas encendidas. En el mundo somos la luz, eso dijo el Señor. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros hemos salido con las lámparas al mundo y no nos puede faltar aceite. No debemos permitirnos en nuestras vasijas la falta de aceite. La falta de aceite sería una insensatez. La falta de aceite me va a llevar a un momento aún de no ser conocido por el esposo y de solamente llegar a golpear la puerta después de haber ido a comprar el aceite, después de haber ido a hacer algo para llenar mi vasija, pero en una manera o en un tiempo que no corresponde. Amén. El tiempo que corresponde de estar con las vasijas llenas y con las lámparas encendidas es este tiempo. Es este que nos corresponde porque no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo el Señor va a regresar. Si no sabemos la hora, no sabemos el tiempo. El Señor en su soberanía aún lo dijo, solo el Padre, Él tiene la potestad, ni aún el Hijo sabe. Entonces, nosotros no es solamente tener que esperar, tenemos un trabajo que hacer, alumbrar, amén, en medio de esta oscuridad, ser la luz en medio de las tinieblas. Prudencia significa tener entendimiento y sabiduría práctica. Muchos ejemplos en la palabra donde David dice que se condujo prudentemente en los palacios del rey. Fue un hombre prudente, supo guardar su hablar, su actuar, fue prudente, fue un hombre que caminó con mucha cautela, con mucha precaución, ¿sí? Porque sabía lo que iba a venir después, se cuidó de todo. Él actuó prudentemente.
Y esto es lo que nosotros tenemos que actuar en este tiempo, ser prudentes, saber cómo actuar, saber cuándo callar, saber cuándo usar las cosas, saber cómo administrar lo que el Señor nos ha dado, saber cómo tomar lo que tenemos en este tiempo para que nuestras vasijas no se vacíen y no sepamos después en el momento cómo llenarlas. Aquí ellas por ir a comprar, ¿sí? En fuera de tiempo, dice que la puerta se cerró. Vamos a leerla. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea que no era tiempo de ir a comprar. No era el momento. No es porque vamos a actuar desesperadamente. Es ser prudente, saber que no todo el tiempo va a ser rosas. No todo el tiempo va a ser, como hay un dicho que yo escuché acá, como tirar manteca al techo. Entonces tenemos que ser prudentes de estar en tiempos de búsqueda y de importancia que en estos casos el aceite tenía para este momento que las vírgenes estaban pasando. No podía escasear el aceite. Si el aceite en aquellos tiempos era muy importante, era muy incluso caro, no era fácil conseguir el aceite era algo preciado. ¿Sí? El aceite se usaba como combustible para las lámparas, ¿sí? Se usaba también como medicamento, como un jabón de aseo personal, un elemento ceremonial, un ingrediente del alimento. Y en realidad todo esto que está usándose en la palabra es símbolo del Espíritu Santo. Entonces hay una importancia. No podemos menospreciar, no podemos estar solamente enfocados en la pequeña llamita que tenemos y de querer decorar nuestras lámparas, en poderlas adornar, en preocuparnos en las cosas externas y olvidándonos de lo interno, que es más esencial y más importante. Dice acá que ambas adornaron, ambas, prudentes e insensatas, arreglaron sus lámparas. Ambas tenían encendidas sus lámparas, a ninguna de ellas se las había apagado, solo que unas vieron lo interno, y fueron prudentes. ¿En qué? En tener provisión para el momento de espera y de dificultad. Ellas no podían moverse de su lugar. Ellas no podían entrar al recinto y sacar más aceite. Ellas fueron prudentes, se llevaron todo, tuvieron la provisión y fueron prudentes en su actuar, sabios, entendidos. Tenemos que ser una iglesia entendida en los tiempos que estamos viviendo. Hoy hay un comezón de oídos de querer oír aún palabras proféticas, palabras que están en el internet, y fácilmente buscamos nombres, damos, no sé, el clic y ya estamos con la palabra profética y escuchamos la palabra que nos conviene escuchar. Escuchamos las prédicas que nos convienen escuchar y no estamos atentos a lo que el Espíritu Santo en estos tiempos nos está llamando a hacer. Y sabes, esto es personal, esto es algo que nadie te lo va a dar, esto no te lo puede repartir otro. O sea, esto lo tienes que buscar tú, esto lo tienes que tener tú. Es algo que nadie lo puede hacer por ti. Nadie. En el momento, sí parecería esto el gran problema de las insensatas, que se vieron con escasez y comenzaron a desesperarse y querer llenarse de las lámparas o del aceite de las prudentes. Nadie va a hacer esto. Nadie va a poder llenar, ¿sí?, tu vasija. Tú tienes la responsabilidad de ver que estás con todo lo necesario, esperando al Señor con un corazón ferviente, con un corazón que realmente está siendo útil en medio de una generación que se pierde, un corazón lleno del Espíritu, un corazón que está con la mente y el alma y el corazón abierto, despierto a oír la voz de Dios y estar con las palabras indicadas, con el mensaje indicado cuando se te despierte. Entonces acá ambas despertaron, ambas fueron anunciadas. No es que las insensatas no oyeron,
No es que las insensatas se quedaron dormidas. Ambas despertaron, pero unas estaban preparadas y las otras, lamentablemente, entraron en una desesperación. Yo no sé si estamos en esa desesperación, ¿sí? De todos los días, de buscar una palabra, a ver quién habló, a ver qué habló, a ver qué dijo, a ver quién no lo dijo, a ver, ya hemos entrado a una psicosis, ¿sí? de redes sociales tan fuerte que nos estamos olvidando de entrar a nuestro interior, de buscar en el Señor, de estar en su presencia, de estar en el lugar en el cual podemos llenar nuestra vasija de su aceite. El aceite acá no es un elemento solamente de que me puede traer luz. El aceite es vital. El aceite me hace estar listo, me hace estar preparado, me hace estar como en el lugar correcto, me hace hacer las cosas correctas, me da esa línea de saber que estoy en los asuntos del Señor y que estoy preparado para cualquier eventualidad. El Señor está actuando de una manera diferente en estos tiempos. La iglesia está siendo movida de una manera diferente y hoy por hoy cualquier red de comunicación, aún el mío, cuando lo hablo, es una sarta de cosas, ¿sí? Que todos quieren tener ya no una línea a veces dura de la palabra, sino todos quieren aún agradar a los demás, ¿sí? ¿Para qué? Para ser virales y para tener más seguidores o para tener más vistos. Pero nos olvidamos de ese momento de intimidad con Dios. Tenemos que volvernos todos, estoy hablando por todos, volvernos a la pasión de la búsqueda del aceite. Amén. ¿Qué es el Levítico? Mira lo que es en Levítico, el aceite tan importante. Levítico 24:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Es un encendido continuo. Todo el tiempo las lámparas deberían estar en el tabernáculo encendidas. Todo el tiempo. Esto es lo que el Señor mandó a Moisés en un pacto, ¿sí? Antiguo. ¿Qué pasó con el nuevo pacto? Las lámparas se encendieron. ¿Dónde? ¿Dónde se encendieron? Cuando el Señor derramó, ¿sí? Sobre los discípulos su presencia, la presencia misma del Espíritu Santo, la presencia de lo que era el aceite sobre sus discípulos. Ya no eran solamente lámparas, sí, que eran físicas, eran personas redimidas, personas que le creyeron al Señor, personas que se rindieron a la obra de la cruz, que se rindieron por completo al gobierno del Señor. Y el Señor en su promesa dice que envió su Espíritu y descendió en ellos, dice, como llamas de fuego. Y desde ahí ese fuego no se apaga hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en la iglesia ese fuego no se apaga. ¿Por qué? Porque hay prudentes que no permiten que las vasijas estén sin aceite. El aceite es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que estamos en tiempos de espera. Estamos y hemos salido al mundo y ahí es donde estamos permaneciendo y ahí es donde tenemos que ser luz, y cuando venga el Señor vamos a estar listos, preparados, con nuestras lámparas encendidas y con nuestras vasijas con aceite. Qué bueno es saber que no se van a apagar las lámparas, amén. Y qué bueno es saber que el Señor está levantando gente prudente, gente que está entendida en los tiempos, gente que está entendida en lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Gente que sabe
su momento, gente que sabe la historia, gente que está oyendo del Espíritu Santo para hacer lo que el Señor manda a hacer, gente que está en su lugar para escuchar lo que el Espíritu quiere decir. No estamos corriendo de acá para allá con el clic fácilmente queriendo escuchar mensajes que convienen al alma y que el alma quiere oír. Ya es necesario rendirnos al Señor y dejar que nuestras vasijas sean llenas de su aceite, llenas de su Espíritu. Amén. Este es el tiempo en el cual estamos viviendo. Y la palabra para este año es esa, justamente. Es esa. Dice la palabra: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Qué lindo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas durmieron por el cansancio, pero había una prudencia. ¿Cuál es la palabra de este año? Tener las vasijas con aceite. Es un tiempo en el que tenemos que nosotros actuar prudentemente en medio de este mundo y no ser insensatos. Insensato es imprudencia, inmadurez. ¿Sí? Este es insensatez. Y viene aún de una palabra que dice que es parte de los sesos, de la inteligencia. O sea, insensatez es que no estás usando, ¿sí?, tu inteligencia, tu intelecto. Estás más distraído con las cosas de este mundo, con tu mirada en el mundo, que haciendo lo que el Señor nos pide hacer. Entonces, seamos prudentes. Amén. Yo quiero marcar esta palabra en tu corazón. Lea lo que es Mateo 25, ¿sí? 25, 1 hasta el 13. 1 al 13. Es la palabra que el Señor ha hablado. Amén. Para que este año podamos estar caminando con prudencia y caminando con una sensatez, ¿sí?, de saber que tenemos algo que hacer mientras esperamos al esposo. Amén. Haya pasión en nosotros y no falte el aceite en la vasija. Amén, iglesia. Tengamos esa pasión para poder estar prudentemente, siempre viendo el interior, siempre viendo la vasija en la parte interna, para no descuidarnos, para saber que otros no lo pueden llenar. Solo mi búsqueda de la presencia de Dios va a hacer que se derrame el aceite sobre nuestras vasijas. Amén. Dios los bendice y prudencia. Los amo. Bendecidos.